este día presentando una charla sobre la autonomía personal de las personas en situación de discapacidad, en el marco de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. Mi nombre es Karen Solano, periodista de la Municipalidad de Desamparados. Me encuentro en este momento con un saco negro, con una camisa negra. Soy una persona de estatura media. Tengo también anteojos en este momento. Para nosotros es un honor poder promover este tipo de actividades desde el eje de derechos humanos del CCCI, conocido por sus siglas como el Consejo Cantonal Interinstitucional y la Oficina de Información y Enlace para Personas Adultas Mayores y en Situación de Discapacidad de la Municipalidad de Desamparados. La autonomía personal es un concepto clave en la promoción de los derechos y la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Se refiere a la capacidad de una persona para tomar decisiones sobre su vida propia, gestionar sus necesidades y participar activamente y controlar sus propios actos. Este principio implica que las personas en situación de discapacidad tengan el derecho y la posibilidad de vivir de manera independiente con la mayor autodeterminación posible, tomando decisiones sobre su propio bienestar, su vida cotidiana y su futuro. Quiero agradecer a los expositores que me acompañan, la señora Daniela Soto, máster en Derecho y funcionaria de la Municipalidad de Desamparados, y al señor Luis Flores de la organización Desampa Inclusivo y además regidor del Consejo Municipal de Desamparados. Muchísimas gracias por las intervenciones que tendrán durante esta tarde y un agradecimiento también especial a la estudiante avanzada Paula Omaña, quien será la intérprete durante esta charla. Así que sin más, doy la palabra al señor Luis Flores, quien nos comentará un poquito de por qué se celebra esta semana y cuál es la importancia. Adelante, Luis. Hola, muy buenas tardes para todas las personas. Mi nombre es Luis Flores, conocido y bueno, mi seña en Lesco es Lucho, he conocido popularmente como Lucho. Como bien nos está diciendo Karen, soy el presidente de una asociación de personas en situación de discapacidad acá en Desamparados, que se llama Desampa Inclusivo, y aparte también soy regidor municipal. Soy el presidente de la Comisión de Accesibilidad de la comarca. Soy una persona de textura gruesa, y en este preciso momento estoy utilizando una pañoleta de color negro en mi cabeza, anteojos de color oscuro, una sueta de color azul con unas letras blancas. Soy una persona usuaria de silla de ruedas y me encuentro en mi casa, donde tengo de fondo una pared de color crema con unos adornos navideños. Qué importante que es la Semana Nacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. Eso fue con un espíritu del Ministerio de Educación Pública, por medio de lo que fue el decreto ejecutivo número 36589-S-MEP-MTSS, que fue publicado el 1 de abril del 2011, en donde se establece que la segunda semana del año se va a conmemorar, sobre todo lo que es en el mes de noviembre, la segunda semana de noviembre, la semana de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Eso es más que todo con el objetivo y con el fin de poder conmemorar en que definitivamente debemos de hacer un examen de conciencia, una reflexión y poder prácticamente definir y decir cómo están los derechos de las personas en situación de discapacidad a nivel país, sobre todo en el cantón de Desamparados, en el cual es el tercer cantón con mayor población a nivel nacional. Datos de lo que
La ENADIS, la Encuesta Nacional de Discapacidad, nos dice que el 17.2% de la población mayor de 18 años está presentando una situación de discapacidad. Estamos hablando que solamente población en situación de discapacidad, de desamparados, mayor de 18 años, hablamos un poco más de 35,000 personas. De ahí es donde definitivamente tenemos que hacer conciencia, tenemos que informar, y lo más importante es el saber qué vamos a hacer, cuáles son los retos, qué es lo que definitivamente nuestra sociedad está en deuda hacia la población en situación de discapacidad. Por ello es importante poder nosotros también hablar sobre la autonomía de la persona en situación de discapacidad, que como bien lo estaba mencionando Karen, lo que viene es prácticamente a indicarnos y a incentivar que cada uno, cada una, nuestra forma de poder tener una mejor calidad de vida es tenerlo de una forma autónoma e independiente. Así es que bueno, esperamos que esta charla sea de una gran utilidad, sea de gran información. No olviden que estamos totalmente disponibles para que puedan entrar en contacto con nosotros, tanto lo que es por medio de lo que es de la Asociación de Zampa Inclusivo, como también este humilde servidor por medio de lo que es del Consejo Municipal, la Oficina de Discapacidad de Adulto Mayor de la Municipalidad de Desamparados, también Casa de Derecho, que para nosotros es sumamente importante. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder tener un cantón ejemplar, trabajando para que la inclusión sea realmente lo que nos indica en sus 3 ejes: participación, no discriminación y definitivamente accesibilidad. Muchísimas gracias, Luis, por su intervención y por estos datos tan valiosos. Más de 35,000 personas mayores de 18 años en el cantón de Desamparados en situación de discapacidad. Así que también desde la Oficina de Información y Enlace de la Municipalidad de Desamparados se han hecho los esfuerzos para poder visibilizar los derechos que tiene este sector de la población. Les recordamos que ustedes nos siguen en esta transmisión en vivo a través del perfil oficial de la Municipalidad de Desamparados y puede dejar sus consultas también para que los compañeros que nos acompañan en este día puedan contestarles. Así que también presento en este momento a la máster Daniela Soto, funcionaria de la Municipalidad de Desamparados del área social, quien pues estará abordando una charla sobre la ley de la autonomía personal de las personas en situación de discapacidad. Adelante, Daniela. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan por la red de la Municipalidad de Desamparados. Un gusto, Karen, un gusto, Luis, tenerlo también en esta transmisión y muchas gracias a Paula por acompañarnos. Mi seña es Daniela, yo soy una persona de tez clara, de contextura mediana, tengo una camisa azul y la pared del fondo es crema con algunos cuadros. También uso lentes. El día de hoy vamos a compartir, me voy a permitir compartir la pantalla. Me indican por favor si logran ver la presentación. Sí, ya la estamos observando, Daniela. Entonces, quisiéramos compartir sobre la Ley de Promoción de Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad y su reglamento. Esta ley fue aprobada en el año 2016 y es como el resultado de armonizar la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en el año 2008 por nuestro país, armonizar esa convención con la normativa interna nacional, ¿verdad? Entonces, realmente es una ley muy importante para lo que es el reconocimiento del derecho de la autonomía personal de las personas con discapacidad, en el sentido que antes de esta ley, lo que existía era una figura
que cercenaba por completo los derechos de esta población, en el sentido de que sustituía completamente la voluntad de las personas con discapacidad, ¿verdad? Implicaba jurídicamente casi una muerte civil, lo que le llamábamos, ¿verdad? Porque las personas con alguna discapacidad, por ejemplo, intelectual o mental, que tenían limitaciones en la capacidad volitiva y cognitiva, sobre todo en el tema de la toma de decisiones, se veían imposibilitadas absolutamente justamente para tomar decisiones. Incluso se les eliminó lo que son los derechos civiles y políticos, las personas tampoco podían votar y ejercer algunos otros derechos. A raíz de la aprobación de esta convención es que se adopta esta ley y se generan figuras nuevas que vienen a garantizar en mayor medida y de mejor manera el derecho a autonomía de esta población, y justamente de eso queremos comentarles el día de hoy. El objetivo de esta norma es promover y asegurar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con las demás personas del derecho a su autonomía personal específicamente, ¿verdad? Básicamente lo que sucede con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un cambio de paradigma, cómo nosotros y nosotras abordamos la discapacidad. Anteriormente se había venido, ¿verdad?, atendiendo y abordando la discapacidad desde un enfoque o un modelo que le llamábamos médico rehabilitador, en donde se visualizaba a la persona con discapacidad como que ella era, ¿verdad?, la que tenía la discapacidad, o un asunto que debía de ser objeto de intervención. Por ejemplo, que tenía que ser siempre intervenciones médicas, o como un paciente que tenía que ser curado o recuperado, ¿verdad? Como si la persona fuera, digamos, la que tuviera un problema, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Eso era el modelo tradicional, el modelo médico rehabilitador, en donde se consideraba a las personas como objeto de intervenciones y no como sujetos de derechos, ¿verdad? A raíz de la convención y otra normativa que ha venido a reconocer los diferentes derechos humanos que tienen las personas con discapacidad, se ha adoptado un modelo distinto, que justamente es el que les voy a comentar, que es el modelo social, en donde se va a entender la discapacidad no que está en la persona, sino que va a ser el resultado de la condición de la persona, ¿verdad?, las características de la persona, pero y con la interacción del entorno. Entonces es el resultado de la interacción entre las personas con discapacidad y un entorno que presenta barreras debido a la aptitud de la población, debido a la falta de acceso, por ejemplo, en las aceras, a la falta de intérpretes del ESCO, entre otras, ¿verdad?, ajustes razonables y acciones afirmativas que se deben de adoptar para garantizar la plena y efectiva participación igualitaria, ¿verdad?, en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad al resto de la población. Entonces, en resumen, tenemos un modelo tradicional en donde se veía a la persona con discapacidad como que debía de ser atendido y que era objeto de intervención, y pasamos a un modelo social de derechos humanos en donde se ve que la discapacidad es el resultado de la interacción entre la persona y su entorno. Por lo tanto, en este modelo va a ser fundamental el enfoque hacia el entorno, cómo el entorno es el que tiene que cambiar, ¿verdad? El entorno es el que tiene que ajustarse para que las personas en situación de discapacidad puedan participar en condiciones de igualdad al resto, ¿verdad? Entonces, básicamente vemos que es completamente diferente, porque en este segundo modelo hay un reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, ¿verdad? Y no como objetos de intervención. Dani. Ajá. Hola, Dani. Tenemos una situación, y es que a nivel de lo que es el Facebook Live, no se está viendo la intérprete. ¿No se está qué, perdón? No se está observando la intérprete.
Daniela, si puedes nos das solamente unos minutitos que estamos resolviéndolo para que la imagen que nos dé primero sea la intérprete. Entonces, nos da nada más unos minutos y ya vamos a verificar.